Siendo las 10:09 de la mañana, es momento de la entrevista. Ya se encuentra en los estudios Luis Alberto Sánchez, jefe del gabinete de asesores del JNE, a quien por supuesto le damos la bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por la invitación. Un gusto tenerlo aquí en el programa. Le comento, el Congreso de la República ha remitido al Jurado Nacional de Elecciones una serie de proyectos para obtener su opinión técnica. Por favor, en líneas generales, ¿de qué tratan estos proyectos? Correcto, en este momento vamos a enmarcarnos dentro de aquellos proyectos de ley que tienen la intención de establecer requisitos, en unos casos incrementarlos con la finalidad de mejorar la idoneidad de los candidatos y específicamente en el caso de la restricción para que no puedan postular aquellos que tienen algún proceso penal, alguna condena penal. Entonces, en esta materia existe un cúmulo de proyectos de ley, en total unos 26 proyectos de ley que nos han sido remitidos el año pasado para ser analizados por esta institución y emitir una opinión institucional, lo cual hemos cumplido dando nuestro parecer respecto de cada uno de estos proyectos de ley a fin de que el Congreso de la República pueda continuar con el trámite que corresponde, en este caso con la Comisión de Constitución y Reglamento. Sabemos que en uno de los proyectos de ley que tienen que remitir opinión técnica al Jurado Nacional de Elecciones se habla de delito doloso. ¿Qué es delito doloso, por favor? Bien, para puntualizar este concepto tenemos que remitirnos a una materia que es ajena al derecho electoral, concretamente al derecho penal. Y dentro de este concepto, en el derecho penal encontramos que es aquel delito tipificado en el Código Penal que es actuado o llevado a cabo con dolo. Y el dolo es un concepto también penalmente ampliamente desarrollado y es aquel que se comete intencionalmente, es decir, la persona que comete el delito lo hace con la intención a sabiendas de que va a causar un perjuicio, un daño a otra persona, ¿no? Es por eso que el Código Penal tipifica una serie de delitos dentro de su gamaje normativo y dentro de ellos encontramos delitos dolosos, que son vastos, son muchos delitos, son más de 300 o casi 400 delitos que encontramos allí y todos ellos, bueno, están regulados en esta materia específica. Tenemos también el proyecto de ley que es 1659. En el artículo 35 dice: los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos. En este proyecto de ley 1659, ¿cuál es la opinión técnica que se ha referido el Jurado Nacional de Elecciones? Correcto. Concretamente en este proyecto de ley lo que se pretende es reformar el artículo 35 de la Constitución para que no puedan participar ni en cargos partidarios ni como financiamiento, parte del financiamiento público directo e indirecto, aquellos que tengan sentencia recaída en primera instancia como autores o cómplices por delito doloso. Al ser un proyecto de ley que intenta modificar la Constitución y en este caso encontramos que lo que se intenta hacer es restringir el derecho de participación política. El derecho de participación política es un derecho fundamentalmente reconocido en la Constitución. Para que pueda ser restringido, puedan haber, digamos, mayores restricciones en su actuar, definitivamente un proyecto de ley tiene que exponer cabalmente cómo es posible, sin menoscabar, sin atacar el núcleo duro de este derecho, es posible establecer las restricciones. Y en este caso encontramos que ya no estamos hablando de un tema que es en materia electoral, porque en este artículo 35 lo que se incluye o se pretende incluir son modificaciones que aluden a sentencias con penas privativas de la libertad. Entonces, este campo, este análisis corresponde a especialistas que están en el derecho constitucional y también en el derecho penal, de establecer hasta qué medida, hasta qué punto es posible compatibilizar estos conceptos y efectivamente restringir el derecho de participación política dentro del artículo 35. El Jurado Nacional de Elecciones se ciñe a lo que es nuestra materia, que es lo electoral, pero en este campo rebasa nuestra competencia y requiere un análisis profundo por parte del Congreso de la República para establecer esta compatibilización
que en el derecho constitucional se conoce como el test de proporcionalidad. Ajá, y justamente ahí va. ¿Qué es son los criterios de proporcionalidad? Correcto. El test de proporcionalidad, para explicarlo en términos simples, es aquel razonamiento que nos permite a nosotros señalar si es que es posible disminuir un derecho fundamentalmente reconocido en la Constitución por otro que vamos a prevalecer sobre este derecho. Y si esa prevalencia es proporcional y no disminuimos más allá de lo que es necesario un derecho, en este caso el de participación política. Por ejemplo, si trasladamos esto a un caso conocido, el caso de las personas que vienen padeciendo una enfermedad y desean poner término a su vida con la eutanasia. Entonces ahí entramos en un conflicto de derechos, el derecho a la vida y el derecho de la persona de sentir que vive una vida digna, y al sentir que no la vive, pues prefiere optar por el derecho a la eutanasia. Entonces estos casos que son, digamos, contraponen derechos fundamentales, requieren un análisis profundo, y concretamente en el proyecto de ley que usted pregunta, adolece en la exposición de motivos de realizar ese test de proporcionalidad, es decir, de qué manera se compatibilizan este conflicto de derechos. Por un lado, se quiere restringir el derecho de participación política, y por el otro se quiere hacer prevaler el campo privativo, condenatorio del derecho penal, en el que los candidatos que han incurrido en un delito no pueden participar. ¿Y a quién le tocaría ver ese tema? Definitivamente el Congreso de la República tiene el deber de sustentarlo adecuadamente, apoyado en especialistas de derecho constitucional y derecho penal. ¿Y cuál es el estado entonces de este proyecto de ley que obtuvo la opinión técnica del Jurado Nacional de Elecciones? Este proyecto de ley concretamente entró en la agenda del Congreso a principios del 2023, incluso iniciaron el debate dentro del Congreso de la República, pero pasó a un cuarto intermedio, precisamente porque es un tema complejo que dentro del Pleno del Congreso tuvo varias dudas, varias opiniones, y los congresistas optaron porque vaya un cuarto intermedio, y desde entonces no ha sido retomado el tema. Bien. Asimismo, hay otro proyecto de ley que tampoco ha sido retomado el tema por parte de los congresistas. Estamos hablando del proyecto de ley 3249. ¿De qué trata este proyecto, por favor? Este proyecto lo que intenta es modificar el artículo 34A de la Constitución, desarrollándolo aún más. Lo que busca es que los que tengan sentencia por delito doloso no puedan participar de los procesos electorales, ni tampoco ser parte de organizaciones políticas. Y en este caso ya, digamos, amplía un poco el concepto de delito doloso y menciona varios delitos, ¿no? Nosotros en la normativa vigente tenemos un catálogo de delitos, un abanico, que están referidos a, por así decirlo, los delitos que son más graves, por ejemplo, narcotráfico, terrorismo. Pero en este caso lo que se hace es abrir el abanico más allá, e incluso se consideran aquellos que hayan sido sentenciados por temas de reconocimiento de paternidad, alimentos. Entonces, inicialmente la normativa vigente tenía la intención de restringir este derecho de ser candidatos, de participar políticamente a quienes hubiesen incurrido en los delitos más relevantes dentro de la sociedad, los que causaran un impacto mayor. Pero este artículo abre el abanico, y con mayor razón aún, en este caso es necesario contar con un test de proporcionalidad para que se pueda explicar, digamos, cabalmente, por qué al incluir y abrir este abanico de delitos e incluir a aquellos que incluso tienen delitos por sentencia de alimentos, incluso aquellos, y eso lo señala la propia modificación, que hayan cumplido en todo o parte de la sentencia. Entonces allí también encontramos como una sugerencia al Congreso de la República, un análisis más profundo, porque es un principio de la función jurisdiccional que la pena dentro del derecho penal que se impone a un sentenciado tiene el fin de reeducar al penado, de resocializarlo y reincorporarlo a la sociedad para que pueda
reiniciar su vida social en el aspecto laboral, familiar, etcétera. Pero este artículo nos dice que este impedimento permanece incluso para el que ha cumplido la pena. Y para esto ustedes también toman opinión de la Corte Interamericana, tengo entendido. Así es, entonces lo que nosotros hacemos es, como ya lo he señalado, decir que no es nuestra competencia, pero sugerimos al Congreso de la República, a la Comisión, que pueda también hacer este test de proporcionalidad dentro de nuestra Constitución, pero también dar un vistazo a lo que establecen las normas internacionales para que puedan hacer una exposición de motivos más fundamentada y se pueda ver con claridad si es posible ahondar en estos temas y hasta qué punto es posible restringir el derecho de participación política. Bien, antes que nos gane por favor el tiempo, ¿no? Ahora, si tuvieran que aplicarse estos proyectos de ley para las elecciones generales del 2026, ¿cuándo deben ser aprobados en el Congreso? Con la normativa vigente, sabemos que las elecciones del 2026 son en abril y la normativa actual establece que la intangibilidad, es decir, el periodo en el que no se pueden incorporar normas nuevas, reglas electorales nuevas, es un año antes, es decir, en abril del 2025. Pero también recordemos que nosotros hemos presentado un proyecto de ley para que ciertos hitos de cronograma se modifiquen, ya que en este caso vamos a desarrollar elecciones primarias y tenemos una fecha que hemos planteado como tentativa para que puedan desarrollarse las elecciones primarias, y considero yo que la intangibilidad también debería calcularse sobre la base de esta fecha de elecciones primarias, que es en noviembre del próximo año. Claro, y para que quede aún más claro este tema, me gustaría por favor que nos expliques cuándo se enviaron las opiniones técnicas al Congreso, y tienes algunos cuadros, ¿no?, que detallan mejor. Sí, podría mostrar el primer cuadro. Bien, ahí están precisamente. Esta es la página del Congreso de la República, que es accesible a cualquier ciudadano, y por ejemplo podemos ver específicamente en estos proyectos de ley, que varios de ellos, un total de 24, han sido acumulados. Todos ellos hemos dado respuesta dentro del primer trimestre del 2023, y como pueden observar, en este caso de los acumulados, sobre todo que son 24, ingresaron a debate del Pleno del Congreso, y es en el 2023, en el último tramo, que pasa a un cuarto intermedio. Si vemos, y ahí quedó, no hay más avance dentro de lo que nos muestra la página web del Congreso de la República, y en un segundo cuadro, que podemos apreciarlo ahora, no sé si vemos todos los proyectos de ley que hemos conversado ahora, y otros más están relacionados, que han sido acumulados y han seguido la misma suerte, es decir, todavía no han sido reevaluados, no se ha retomado el análisis por parte del Congreso de la República, y básicamente eso retrasa para que pueda definirse cabalmente el alcance, profundidad de estas iniciativas legislativas. Claro, ¿no? Entonces quisiera quedarme con lo último que has dicho, ¿no?, que el Jurado Nacional de Elecciones realmente ha cumplido con enviar la opinión técnica al Congreso de la República de los proyectos que hemos mencionado. Sin embargo, aún no han sido reevaluados por parte del Parlamento. Muchas gracias por habernos acompañado. A ti las gracias.